aparecer una cuestión de falta de interés incluso por las propias raíces? No, por lo general he encontrado más que nada trauma. El capítulo que trabaja eso es trama y traumas. Sí. No es para nada gratuito a la subjetividad del entrevistador, del entrevistado, recordar los hechos que lo hicieron migrar. Otros directamente niegan la identidad, la tachan. Sí. Tengo pasaportes donde está tachado, pocos pasaportes que dice que son palestinos. Claro. Uh-huh. En uno de ellos está tachada la identidad palestina por la persona que no se quería reconocer a sí misma como palestino, uh-huh. Quería ser argentino. Claro. He encontrado el silencio voluntario, he encontrado la negación, uh-huh. Y en esos casos y he encontrado el desinterés, pero no es el mayor. No. El desinterés no es el mayor. Hay más silencio, la voz más grande es el silencio, sí. Un silencio que dice mucho, y el otro es la negación de la identidad. Entonces yo intento, como historiadora, tratar de ver qué es lo que causa esas tres cosas: el desinterés por formar un relato de su propia historia, qué es lo que causa la negación de su identidad en un relato de su propia historia, y qué es lo que causa el silencio. Y por otro lado están las voces que sí, que dicen y dicen mucho. Claro, pero ahí debe producirse un fenómeno, porque, es decir, quien baja la cortina con esa parte de su pasado, de alguna manera se genera también algún lazo casi terapéutico en tu entrevista, Mariela, me parece extremadamente interesante, porque la persona, digamos, por ahí tiene la dificultad de comenzar a hablar por este reparo, pero una vez que comienza también es partícipe y actor de su propia historia en un renovado recorrido, digamos, por sus raíces y sus orígenes. No sé si me ocurre, ¿no? Y termina generándose una situación de regeneración de un vínculo, ¿no? Sí, realmente. Y yo no era consciente de eso, yo nunca fui consciente de eso. Yo, en un principio, ya les digo, por las dificultades que tuve de acceder al tema original, que era el conflicto palestino, terminé adecuando el plan original y terminé trabajando en la migración. Entonces yo me encuentro con un tema que originalmente no era el que yo iba a trabajar, pero me encuentro trabajando un tema que nunca imaginé las magnitudes que iba a generar en mí, y los vínculos que se iban a producir. Realmente es, no sé cómo describirlos, es indecible, pero es maravilloso estar allí, tanto para los que eligen hablar como para los que eligen el silencio. El respeto por lo que yo llevo adelante, que todos han manifestado, es tremendo. La solidaridad, la participación son realmente notable, ¿no? Sí, y finalmente lo último que me pasó, que fue realmente para mí, no sé, emocionante. Yo hace poco tuve la posibilidad de escribir un artículo a propósito de tratamiento de la cuestión del Estado palestino en la ONU, uh-huh. Y ese artículo finalmente salió en Diario Página 12. Sí. Yo entonces abro la cuenta mía de Facebook una mañana y me encuentro con una persona que yo había entrevistado de origen palestino, que me saluda, me pide ser amigo de Facebook. Sí. Y yo acepto porque sabía quién era, por supuesto, y cuando acepto me deja un mensaje en el muro, y el mensaje decía: Mariela, hoy te encontré en Página 12 y me dio mucho gusto volver a encontrarte allí, porque desde el año 2009 que yo había hecho las 2 entrevistas a esa persona, no había vuelto a relacionarme. Contacto, claro. Pero mi investigación siguió su curso y demás, y esto es así. A veces, porque yo vivir entre Trelew y Chubut, a veces no puedo mantener la frecuencia de la comunicación, pero eso no quiere decir que la investigación no siga su curso. Claro, sí, por supuesto. Y me encantó que le gustara el planteo, porque el planteo mío ahí era un planteo de, yo discutía discutía algunas cuestiones como la solución de los 2 estados, la solución de un solo estado, y me gusta que personas que sienten el conflicto porque son de origen palestino se sientan de un modo representadas por la palabra de lo que yo humildemente intento construir, que es un poco de
más visibilidad del asunto en lo que es el relato historiográfico, nada más y nada menos que eso. Sí. Es que el valor enorme del trabajo tuyo tuve la oportunidad de leer y en cuanto lo leí, porque me llegó por mail y te lo respondí en el acto, o sea, digamos, te mandé una felicitación porque realmente me impresionó. Y uno puede discrepar más o menos. Lo que es incontrastable es que en el trabajo de Mariela hay un nivel de acuciosidad que no da lugar al guitarreo, o sea, porque en esta cosa, por la cuestión emotiva muchas veces, mucha gente buenamente se solidariza y lanza ideas y lanza cosas, pero que cuando tú empiezas a escarbar no tienen consistencia. Lo tuyo es incontrastable, discutible por ahí, que es legítimo también y es válido. Pero hay rigor. No, pero hay un rigor que es el rigor que ella aplica, digamos, en su trabajo y en sus escritos, ¿no? Que es lo fundamental, porque lo otro es secundario, es decir, y yo creo que va a ser mucho más respetado además y nos va a servir mucho a todos nosotros. Ojalá. Nos va a servir a todos mucho yo creo también, Tilda, deberíamos nosotros desde la Federación de Entidades Argentino-Palestina plegarnos al llamado que hace Mariela a los auditores, para quien conozca personas de origen palestino, para quien tenga noticias de que, bueno, en Avellaneda encontré una familia que nos escriba, que mande un mail a Federpal, digamos la abreviatura de Federación Palestina, federpal@gmail.com, federpal@gmail.com, y que nos cuente, que nos dé algunas coordenadas para transmitírsela a Mariela y que ayudar de esta manera, digamos, a este extraordinario trabajo de pesquisa que Mariela está haciendo para su tesis doctoral, y poder, digamos, porque este va a ser un registro que nos va a servir a todos. Esto va a ser un material de consulta invaluable que quedará también para las generaciones futuras de los palestinitos que vengan, digamos, ¿no? Exacto, de dónde vienen sus raíces, cómo llegaron sus abuelos, cómo vinieron sus padres, en fin. Así que de ahí yo creo que es el primer trabajo que se hace con esta rigurosidad, con este tesón y con esta enorme calidad, como lo está planteando Mariela, que además ha hecho otras cosas en Chubut, como la muestra Coto de Gaza, que es una muestra fotográfica. Y Mariela, yo no sé si estás al tanto, pero nosotros como Federación Palestina hemos promovido en varias universidades del país una cátedra libre de estudios palestinos que la estamos implementando en este momento en la ciudad de Neuquén, en la Universidad Nacional del Comahue, a través de la cátedra de Historia, precisamente. Y vamos a inaugurar el día 25 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata la Cátedra de Estudios Palestinos. Felicitaciones. Desde el Derecho Internacional lo vamos a hacer también en la Universidad Nacional del Litoral, como ya lo hemos hecho también en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, que fue donde comenzó este proyecto, digamos, y la receptividad con que nos hemos encontrado es realmente extraordinaria. Es decir, tal como tú bien decías, tal vez fue en la guerra del Líbano del 2006 y más acendradamente aún en la agresión a la Franja de Gaza en el 2008, en diciembre de 2008 y enero de 2009, que se generó un proceso de sensibilización general apabullante en defensa, digamos, no de una cuestión política, sino de una cuestión esencialmente humana, porque cuando organizamos, Tilda, tú te acuerdas, esa marcha un día 16 de enero que hacían unos calores espantosos en la ciudad de Buenos Aires, y logramos reunir 40.000 personas marchando desde el obelisco hasta la Embajada de Israel, la gente se bajaba de las veredas para unirse a la marcha. O sea, gente que estaba como espectador, cuando vio el sentido, se plegó, ¿no? Entonces ahí sí comenzó a profundizarse esta sensibilización. Y se siguió, y realmente, bueno, hay momentos, y no olvidemos también lo que fue, o sea, con todas las críticas que uno puede tener o no, digamos, a la presentación de dos estados o no dentro de Naciones Unidas, el objetivo también, fue muy importante esta marcha, y tengo entendida de que ha sido una de las más importantes en Latinoamérica y en el mundo. Tú estás hablando de la del 20 de septiembre. La más reciente, la del 20. Fueron miles de personas, fue al menos en América Latina la más grande y la más importante, porque nosotros, digamos,
logramos juntar, como bien comentábamos ayer, esto tuvo el mérito de juntar en torno a la causa palestina el aceite y el vinagre, es decir, grupos políticos que en torno a la política nacional argentina son irreconciliables en la oposición de sus posturas, ¿no? Que hayan tomado una bandera palestina más allá incluso de sus discrepancias o coincidencias con la posición de la Autoridad Nacional Palestina. Exactamente. ¿No? Es decir, bajaron ese reclamo para decir, no, la solidaridad con Palestina es prioritaria, vamos, y fuimos a la ONU. La tilde hizo una extraordinaria gestión para que personal de Naciones Unidas, que fue azarosa realmente, fue azarosa porque no querían saber nada en el fondo con recibir un documento no firmado, ¿no? recibir un documento, y porque bueno, son instancias muy son instituciones muy acartonadas, por así decirlo, y sobre todo cuando yo hice un planteo de un grupo de 20 personas, porque es decir, para que todas las asociaciones, entidades y la gente que había participado fuera representada. Al final se lograron entrar 7, incluida, yo no quería entrar, yo quería que dejaran pasar al resto, porque había gente que quería entrar y viste esas peleas absurdas que ahí es donde, y que por suerte no llegó a mayores realmente, pero fue media hora de tira y afloje, que hasta que al final se pudo ingresar, sobre todo bueno con los referentes más claros con respecto a lo que es el Comité de Solidaridad, el Comité Parlamentario y el otro comité también que se formó, que es muy interesante y que está dando frutos en la actualidad para gestionar, por ejemplo, esta actividad que se dará, digamos, en la segunda semana de noviembre, que comenzaría con el boicot de desinversión y sanciones, y donde yo propongo que pongamos el BDS, puede ser Mekorot. Esto es una campaña que comienza, Tilda. Exactamente, y creo que ya hay promesas inclusive para trabajarlas en el Gran Buenos Aires, sobre todo con Mekorot. Y otras, ¿no? Esto parte de realmente un convenio espurio firmado entre gallos y medianoche por el gobernador de la provincia en Tel Aviv, sin haber siquiera convocado una licitación internacional para hacerse acreedor de los beneficios de la explotación de aguas y el tratamiento de las aguas servidas. Pero eso será para ocuparlo en otro momento, Tilda, porque se nos va acabando el tiempo. Agradecerle a Mariela el trabajo, su disposición a contarnos además. Y su compromiso, por supuesto. Y realmente estamos muy agradecidos, y bueno, en lo que podamos servir, aquí estamos, Mariela. Muchas gracias a ustedes siempre por la colaboración, y bueno, vamos a seguir muy en contacto.